Hola, ¿cómo le va? Muy bienvenido a este espacio en que tratamos sobre el mundo del arte y del entretenimiento. Yo soy Jorgelina Lagos, como usted ya lo sabe, periodista especializada en esas materias. Bueno, ya hemos hablado en este programa del Hollywood de la década del 20. Hemos hablado del Código Hays, que trató de ponerle un poco de sobriedad a lo que en ese momento el cine había estado mostrando, que fue bastante calamitoso en algunos aspectos, más allá de que quedaron obras de arte y que quedó registrado ese momento de la historia y sobre todo de la historia estadounidense y la historia del mundo, porque el cine abarca todo, abarca la historia del mundo. Y hoy vamos a hablar del macartismo. ¿Qué fue el macartismo? Teniendo, digamos, una relación con lo que yo les he venido diciendo. El macartismo fue la casa de brujas que una asociación, un comité en los Estados Unidos, mandado por el gobierno, sancionó a lo que en ese momento, después de la Segunda Guerra Mundial, se consideraba que había una intromisión del comunismo en las actividades cinematográficas. Se veían comunistas por todos lados. ¿Y cuál era el recurso más popular, digamos, para informar o formar a la gente dentro del comunismo? El cine. El cine, que en ese momento era pasión de multitudes. Bueno, la comisión que se armó en los Estados Unidos justamente para luchar contra la supuesta o el supuesto ingreso del comunismo a los Estados Unidos se encargó de cortar cabezas y de destruir la carrera de actores, de guionistas y de mucha gente que tuvo que ver con el mundo del cine. Fue terrible lo que sucedió. Todo comenzó en 1947 y se prolongó durante 10 años hasta fines de la década del 50. Y por sobre todas las cosas, se afectó muchísimo a lo que hasta ese momento había sido el cine negro, el cine policial negro, que tenía sus variantes, sus modificaciones. Ya hemos hablado sobre el cine negro y vamos a seguir hablando sobre él porque realmente fue todo un momento del cine estadounidense, que también llegó a nuestras latitudes con algunos directores. Es inevitable. ¿Cómo decirle? Tratar de copiar o de inspirarse en lo mejor, a todo el mundo le sucede. Y en el cine también pasó lo mismo. También tuvimos nuestros acercamientos al cine negro en la República Argentina. Pero yo ahora me voy a referir a lo que pasó en Estados Unidos. La comisión McCarthy, porque se llamaba McCarthy el diputado que empezó, que se puso a la cabeza de todo esto, cortó muchas cabezas y destruyó muchas carreras cinematográficas, sobre todo de guionistas que tenían que dar a conocer los guiones a la comisión antes de darle el visto bueno para que se hiciera la producción cinematográfica, sino la carrera de muchos actores y actrices. Y sobre todo hubo mucha delación. Y el nombre de las personas que participaron en esas delaciones eran muy importantes, muy importantes. Yo le voy a dar algunos nombres. Por ejemplo, el director Elia Kazan, que fue un grande del cine y que había hecho películas como Nido de Ratas, por ejemplo, Un tranvía llamado Deseo, o si no, actores como Gary Cooper o Robert Taylor. Los guionistas son menos conocidos para nosotros, pero yo le voy a dar el nombre de uno que fue tan importante, que se llamó Dalton Trumbo, que tuvo que después seguir trabajando una vez que hubo caído en desgracia e integró la lista negra, tuvo que trabajar con seudónimos
y él fue quien primitivamente escribió el guión de La princesa que quería vivir. Y después, cuando ya el macartismo estaba dando las últimas bocanadas porque las presiones del mundo del cine eran muy fuertes, Dalton Trumbo hizo una película que se llamó El niño y el toro, y allí la opinión pública supo que él había vuelto a ser guionista con su propio nombre. Primero quisieron disfrazarlo y después ya se supo que Dalton Trumbo había vuelto a las lides cinematográficas. Pero hubo muchas películas, yo le voy a dar algunos títulos de películas que tuvieron que ver con esta censura espantosa, con esta casa de brujas que hizo la comisión McCarthy en su momento para atrapar o para sacar de circulación a los que ellos creían que estaban introduciendo el comunismo en los Estados Unidos. Tenían terror. Bueno, yo le voy a dar algunos nombres de algunas películas: El motín del Caine o Caine, del año 1954, Laura de Otto Preminger del año 44 con una maravillosa Jean Tierney, La flecha rota del año 1950 con un actor canoso que se llamó Jeff Chandler, usted si tiene mi edad se acuerda, Espartaco, del director Stanley Kubrick del año 1960. Y sabe una cosa, el cine después, con el tiempo, tomó esa misma circunstancia e hizo dos películas magníficas. Una de ellas de la década del 70 que se llamó El testaferro, del director Martin Ritt, con Woody Allen como protagonista, cuando Woody Allen todavía estaba haciendo películas donde él interpretaba roles más serios, llámelo como usted quiera. Y después hubo en la década del 90, del 2000 y pico, 2005, una película que se llamó Buenas noches, mucha suerte, dirigida por George Clooney. George Clooney, usted sabe que es un hombre emparentado con todo el espíritu de libertad en los Estados Unidos. Hay muchas causas benéficas de él. Es un hombre extraordinario y se animó a hacer esa película que fue realmente toda una recreación de lo terrible que fue aquello cuando los miembros de la comisión se enfrentaron a los acusados por tareas subversivas contra los Estados Unidos. Fue terrible. Y entre los que figuraron, yo recién les dije Gary Cooper, Robert Taylor, estuvo Ronald Reagan también, el que después fue presidente de los Estados Unidos, encabezando esa camarilla de acusadores, porque no solamente en Argentina hubo listas negras en la época del proceso, y en otras épocas también, más democráticas ellas. Allá también tuvieron sus listas negras. Y los actores que salieron a defender a esos supuestos gente involucrada en la difusión del comunismo fueron, entre otros, Humphrey Bogart, Lauren Bacall y muchos más que se jugaron para que en el país, en Estados Unidos, se terminara esa casa de brujas. El autor Arthur Miller, que también fue perseguido político, hizo una obra de teatro que se llamó Las brujas de Salem o de Salem, donde, de una manera bastante metafórica, hizo alusión a esa casa de brujas que había hecho la comisión McCarthy contra algunos de los miembros del mundo cinematográfico. A ver si tengo algún otro detalle que quiero decirle que realmente vale la pena. Bueno, le decía, algunos de los nombres. Está James Cain, que fue el autor de El cartero llama dos veces. Charlie Chaplin, que se tuvo que ir de los Estados Unidos acusado de comunista. Ahí terminó su carrera en los Estados Unidos. Después le dieron un Oscar honorífico
20 años después, pero ya estaba al borde de la muerte, ya no sirvió para nada. Dashiell Hammett, el gran autor de Policiales Negros. Martin Reed, el director que después hizo El Testaferro. Edward Robinson y el que yo le mencioné, Dalton Trumbo. Estoy hablando de los nombres más conocidos para el gran público, pero hubo muchos más. Y por ejemplo se dijo que la muerte muy joven del actor John Garfield, que fue el que protagonizó aquella primera versión del Cartero llama dos veces de la década del 40 junto a Lana Turner como protagonista, se suicidó porque había quedado sin trabajo, había caído en desgracia. Fue terrible lo que pasó. Yo se lo quise traer hoy a usted para que usted sepa que no todo lo que brilla es oro y que los Estados Unidos, que ahora acaban de terminar esa huelga tremenda que hicieron los guionistas y los actores de Hollywood, también ha tenido mucho que ver con la censura. ¿Cómo no? Y sí, yo le dije en algún momento que el código Hays era para que las familias se vieran reflejadas en una forma de familia perfecta y feliz. Y este macartismo fue para que el público norteamericano supusiera que se estaba luchando contra los enemigos de la República estadounidense, del país libre y democrático. Pero también hicieron cosas terribles. Y sí, en todas partes se cocinan habas. Señores, esto ha sido todo por hoy. Quiero decirle o recordarle que se suscriba, no me deje sola, como decía un famoso personaje de la televisión argentina. Póngame like, hágame alguna sugerencia y bueno, nos vemos en cualquier momento aquí periódicamente en este canal de Jorgelina Lagos. Chao.